Gloria a Dios, buenas noches mis amados hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Realmente me siento contento de estar una vez más pues en esta plataforma mientras el Señor nos permite terminar todo este proyecto que tenemos del cielo. Precisamente me encuentro en la iglesia, desde aquí estoy pasando el programa o el culto en esta noche y ya hay bastante avance en todo lo que estamos esperando. Quizá mañana van a ir ya finalizando la puesta de toda la iluminación y creo que solo nos va a quedar el tiempo de la pintura y con eso pues cerramos y ya volvemos a nuestros cultos presenciales martes y viernes y domingo como lo hemos estado haciendo. Realmente, hermano, me siento contento. El Señor me los bendiga a todos y a todas los que se están uniendo y los que se van a unir más adelante. Siempre hay gente que entra un poquito tarde a la transmisión, pero vamos nosotros a ocuparnos en lo que el Señor pues nos tiene preparado en esta noche. Y lógicamente antes de entrar al estudio de la palabra del Señor, vamos a dar gracias por las personas que han estado depositando las ofrendas en las cuentas de banco. Siempre hay 1, 2, 3 depósitos que gracias al Señor están llegando, algunos de construcción, otros pues como diezmos, como ofrendas. Todo lo que el pueblo del Señor entrega, vamos a bendecirlo en esta hora y vamos a bendecir también la palabra del Señor. Hoy vamos a tener el estudio de la carta a los Filipenses con el tema ocupándonos en nuestra salvación. Es muy importante tema en secuencia de lo que ya hemos venido estudiando. Ahí donde se encuentra usted, pídale al Señor que llene su vida, que derrame sobre usted bendición y que esta noche realmente podamos disfrutar de su palabra. Padre que estás en gloria en esta hora, queremos darte gracias porque, Señor, seguimos a través de estos medios llevando la palabra, llevando el evangelio, llevando la doctrina a la vida de la iglesia y queremos, Padre amado, que en esta noche tú bendigas la palabra, que bendigas mi vida, Señor, que realmente lo que vamos a recibir, Señor, nos llene de vida, nos llene, Señor, de satisfacción en nuestra alma y que podamos crecer espiritualmente. Padre amado, gracias por la iglesia reunida. Ayuda a los demás, Señor, que están con la intención, el deseo y que puedan entrar también, Señor, a recibir de tu palabra. Queremos presentarte las ofrendas, los diezmos que son depositados en las cuentas de banco. Bendice a nuestros hermanos. Bendice este proyecto, Señor, de este cielo falso, esta iluminación que estamos por terminar, Señor amado, y que vamos a quedar pagando, mi Dios, una cantidad mensual, que nunca vaya a faltar nada, Señor, para poder cumplir el deber, la obligación, y que también mis hermanos que han prometido, Señor, ellos puedan tener siempre, Señor, fuentes de ingreso para que puedan, Señor, ser fieles como lo han prometido a esta causa, Señor, o a este proyecto que ya comenzamos. Bendice la iglesia, Señor, somos tu pueblo, donde estemos, envía la bendición, estamos en comunión espiritual y que esta noche, Señor, la palabra llegue al corazón de la iglesia. En el nombre de Jesús te agradecemos todo, mi Dios amado. Amén y amén. Muy bien, abra su Biblia en Filipenses capítulo 2. Estamos estudiando Filipenses capítulo 2 y vamos a desarrollar en esta noche el tema ocupándonos en nuestra salvación. Sin embargo, antes de comenzar el estudio, porque ya días no seguíamos la secuencia de este estudio de la carta a los Filipenses, voy a hacer un recordatorio de lo que vimos en los últimos mensajes. En los últimos mensajes de la carta a los Filipenses estudiábamos dos temas que tienen que ver con lo que le llaman la cristología, dos temas. Cristología es el estudio acerca de Cristo y estudiábamos acerca de la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. Esos eran los dos temas que estábamos estudiando, la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. Eso está en los versos del 5 al 11 del capítulo 2 de Filipenses. Recordemos algo, el apóstol Pablo presenta la vida de Cristo desde la preexistencia. Recuerde que Cristo, igual que Dios, porque es Dios, es el único ser preexistencial. Nada hay
hermano, antes de Cristo, ni hay nada en el sentido de ser superior. No hay ni antes ni después nadie como Él. Lo sabemos porque la Biblia dice, Él es Dios. Y nosotros en particular, pues, existimos gracias a que Él ha creado nuestra humanidad. Pero Él sí es preexistencial. Él sí es preexistente en Dios, Él es preexistente en eternidad, como lo estuvimos estudiando. Y el apóstol habla y presenta a Cristo desde la preexistencia, siendo Dios, hasta la humillación que, como recordamos, tal como lo lee en los versos 5 en adelante del capítulo 2, vamos viendo cómo Dios encarna, cómo Él viene, nace de una mujer virgen por un acto sobrenatural divino del Espíritu Santo, y después de que nace va creciendo como crece cualquier ser humano, pero sin pecado, sin mancha de pecado como la humanidad. Pero Él va creciendo y dice que se hace hombre, se hace un siervo, y también después de ser un siervo, Él toma la decisión de morir en la cruz para convertirse precisamente en ese cordero que inmolaría en la cruz Dios mismo como Padre, para entonces con eso lograr nuestra salvación. Esa humillación, esa muerte en la cruz, dice la Biblia que su muerte fue degradante, fue la muerte en la cruz, pero de ahí vimos también la exaltación de Cristo. Una vez que fue humillado, una vez que llegó a la muerte, la palabra dice que Dios le levantó de los muertos, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ya lo estuvimos leyendo en esos versículos del 5 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que vimos la exaltación, la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. En ese preámbulo de esos dos temas, exaltación y humillación, entonces, una vez que el apóstol Pablo establece ese proceso, establece ese caminar de nuestro Señor, entonces ahora nos coloca a nosotros, a través de la carta a los Filipenses, a Cristo como el ejemplo tanto de humillación como de exaltación. Ese proceso de Cristo, entonces, ahora nosotros debemos considerar a nuestro Señor como ese ejemplo a seguir. Y nos advierte de todos los procesos dentro de la humillación, y nos advierte también que este proceso de humillación tendrá un resultado a lo que el apóstol llama la exaltación o la glorificación de la iglesia. Recuerde que la iglesia está esperando la venida del Señor Jesucristo, está esperando ya sea que muera un creyente o que esté en vida, va a ser transformado y va a ser glorificado, levantado a exaltación, tal como el Señor Jesucristo fue exaltado. Ahí vemos entonces que el proceso de Cristo, el proceso que Cristo siguió de humillación y de exaltación, también la iglesia debe tenerlo en consideración, porque si usted ve con anterioridad el verso 2, por ejemplo, de Filipenses 2, vemos que el apóstol insta a que los creyentes tengamos un mismo sentir. Dice que sintamos lo mismo, dice, los creyentes, que sintamos lo mismo y que estemos unánimes. Y después nos coloca el ejemplo de Cristo. Por eso el verso 5 comienza diciendo, haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el sentir que hubo en Cristo Jesús de humillación, ahora dice que en nosotros debe haber ese mismo sentir. Pero ahora que vamos a seguir estudiando estos versos, encontramos al apóstol Pablo presentándole a los filipenses este proceso
que conduce a la obediencia, un proceso que necesita obediencia. Yo recuerdo que les decía en los mensajes anteriores que es muy importante que entendamos que en la humillación necesitamos mantenernos obedientes a nuestro Señor, obedientes a lo que el Señor querrá de nosotros. No es fácil, mis amados hermanos, mantener obediencia en la humillación, o por sí mismo el simple hecho de mantener obediencia no es fácil. Sin embargo, la palabra nos insta a la obediencia. La palabra nos insta siempre a ser obedientes, hijos obedientes. Esto más, en todas las cartas encontramos la exhortación a que seamos obedientes. Si es en relación a los padres, dice que seamos obedientes. Y así sucesivamente vamos a encontrar que el Señor quiere que la iglesia, los escogidos, los salvos, seamos obedientes. Ahora, mis amados hermanos, el asunto de la obediencia, el asunto de ser obediente, entra en este pensamiento del apóstol Pablo de que realmente vamos a necesitar el proceso que nos va a exigir la obediencia. Oiga esto que estoy diciendo, el proceso que nos va a exigir la obediencia. Por eso en el verso 12, que de aquí para allá comenzamos a estudiar en esta carta, Filipenses 2:12, si usted lo busca ahí y lo puede ver, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. El apóstol Pablo trae, después de hablar este escenario de humillación y de exaltación de Cristo, él dice por tanto, porque quiere mostrarle a los creyentes que el hecho de la humillación y de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo es necesaria la obediencia. Y él les dice: ustedes, filipenses, son una iglesia que yo puedo calificar como obediente, siempre obedecen. Obedecen, dice, siempre obedecen cuando estoy presente, es lo que dice el verso 12. Cuando estoy presente, ustedes son obedientes cuando yo estoy presente, y no solamente cuando estoy presente. Ahora, dice, mucho más que estoy ausente. Oiga esto, la iglesia era muy obediente cuando estaba con el apóstol, cuando el apóstol Pablo estaba con ellos. Pero ahora les dice, enseñándoles la humillación y la exaltación de Cristo, les dice: ahora no solamente presente deben ser obedientes, sino también, mucho más, ahora en mi ausencia deben ser obedientes. Y es que, mis amados hermanos, siempre necesitaremos ministros que nos guíen, ministros que estén con nosotros. Eso lo declara Efesios capítulo 4, verso 11, porque el Señor constituyó ministerios para el acompañamiento de la iglesia. Y qué bueno que hay ministros para el acompañamiento de la iglesia, pero nosotros los ministros no funcionamos bien si lo que estamos enseñando y aquello que estamos guiando a la iglesia no lo pone en práctica, no obedece a lo que se le enseña. Pablo sabía que la iglesia era una iglesia obediente. Le dice a los filipenses: ustedes son obedientes delante de mí, pero ahora no solo cuando esté presente, ahora también ustedes deben obedecer aún en mi ausencia, deben ser obedientes al Señor. Es triste que nosotros, voy a incluirme y los hermanos que son ministros, pastores, un pastor guía a las ovejas. Un pastor, hermano, no anda con una vara como anda el arriero de los animales, golpeando al animal para que camine. Una oveja oye la voz del pastor, y una de las cualidades de las ovejas, estoy hablando de los animales, de las cualidades de las ovejas, es que las ovejas aprenden a escuchar la voz del pastor y obedecen a su silbido, a sus palabras. No necesitan ser
arriadas, golpeadas, para que hagan aquello que el pastor les está diciendo. Pablo dice, cuando yo estoy con ustedes, ustedes son obedientes, pero no solamente ahora cuando yo esté presente, sino mucho más ahora ausentándome, ustedes deben ser también obedientes. Y él les dice esto porque necesita enviarles un mensaje muy importante. Y el mensaje importante que les envía es el siguiente: ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que el apóstol les está diciendo. Y es que, mis amados hermanos, esto es muy sencillo de entenderlo. Escuche esto. Cuando nosotros estamos frente a la autoridad, cualquiera que ésta sea, nos comportamos con mucha obediencia frente a la autoridad. Pero cuando la autoridad no está presente, se nos olvida que el hecho de que no esté la autoridad no significa que nosotros no debemos o que tengamos el libertinaje para hacer lo que querramos. Siempre debemos mantener la cordura, debemos mantener también de alguna manera nuestro corazón dispuesto a la obediencia en el Señor. Pablo sabía que cuando se estaba presente la iglesia era muy obediente a él, pero también les dice, pero ahora en mi ausencia también deben ser obedientes al Señor, deben ser obedientes a la voz de su Señor. ¿Por qué? Porque deben ocuparse en su salvación con mucho temor y con mucho temblor. Mire qué interesante. Ocuparse. El apóstol, como ministro encargado de la iglesia de los filipenses, sabía, mis amados hermanos, la necesidad que la iglesia tenía de ser obediente a lo que él enseñaba. Lógicamente, si un pastor no está enseñando la palabra, pues no hay que obedecerle. En algún momento decía el mismo Señor Jesucristo, le decía a los judíos, cuando escuchó a fariseos y a escribas enseñar la doctrina de Moisés, él les dijo, hagan todo lo que ellos enseñan, háganlo, pero no hagan conforme a lo que ellos hacen. La autoridad no estaba en las personas que estaban enseñando, la autoridad estaba en la palabra que estaban enseñando. No podemos nosotros inclusive hacer a un lado un ministro si éste está predicando la palabra, no podemos hacer a un lado porque no nos agrada o inclusive porque se encuentra mal delante del Señor. Escuchemos la palabra. Pablo decía, tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Lo bueno es lo que nos va a edificar. Debemos ser obedientes a lo que nos va a edificar, porque la palabra del Señor es viva, la palabra que el Señor habla es espíritu y es vida para y es buena para nuestra salvación. Si recordamos, el apóstol escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 13, verso 17, si lo tiene ahí, búsquelo, dice en una de sus muchas enseñanzas en esta carta a los Hebreos, él le dice que hay que obedecer a los pastores y hay que sujetarse a ellos, porque los pastores velan por las almas de los creyentes como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Muchas veces, mis amados hermanos, hay hermanos que aún delante de la autoridad delegada se vuelven rebeldes, desobedientes, delante del pastor, delante del apóstol, delante del ministro que el Señor ha levantado. Se vuelven desobedientes, se vuelven rebeldes, sin darse cuenta que el trabajo de los ministros, cuidar, velar por la salud de las almas. Este es un trabajo que demanda mucho de los ministros, pero también demanda obediencia de las ovejas. Le decía al inicio, nosotros estamos puestos para guiar a las ovejas.
Así que nos demanda el Señor que guiemos correctamente, que enseñemos correctamente, que nosotros tracemos la palabra como Dios quiere que se trace la palabra. Pero también, mientras somos demandados de velar por las ovejas, también Dios demanda de las ovejas obediencia. Obediencia. Y mire por favor, ¿cuál es el problema? Bueno, que si el trabajo que demanda el Señor de nosotros y la obediencia que demanda el Señor de la oveja son en la comunión del Espíritu, caminaremos todos al galardón que el Señor quiere darnos como su iglesia. Pero dice que si hay desobediencia, entonces habrá mucha tristeza. Dice que será causa de tristeza. No habrá alegría en lo que estamos haciendo los ministros. Habrá queja en la vida de cada pastor cuando no hay obediencia. Y dice que eso no es provechoso. La obediencia produce alegría, produce gozo, produce fortaleza, produce comunión entre el pastor y la oveja. Mis amados hermanos que están conmigo esta noche, es importante su obediencia delante del Señor. No por quién soy yo o por quién es el pastor que nos cubre, es porque es bueno, dice. Es porque esto se vuelve provechoso para nosotros. Esto es muy importante en esta noche para que lo tengamos en nuestro corazón. La iglesia de los filipenses era una iglesia muy obediente. Y toda la obediencia y todo lo que el apóstol les está diciendo es con un solo objetivo. Cuidar la salvación. Pero si recordamos que le decía, el preámbulo para todo esto, para esta enseñanza que estoy dando, el preámbulo era la humillación y la exaltación de Cristo. Y Cristo nos enseñó a obedecer. Nuestro Señor Jesucristo fue obediente. Y fue obediente totalmente, aun cuando la obediencia le condujo hasta la muerte misma. Qué tremendo esto. Por eso fue exaltado hasta lo sumo. Hebreos siempre en el capítulo 12, en el verso 9, antes de decirle a la iglesia, hay que obedecer a los pastores y hay que sujetarse a ellos. El escritor de la carta a los Hebreos dice con anterioridad en el capítulo 12, verso 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y pregunta el apóstol, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si, hermano, fuimos obedientes, ya sea por temor al castigo, ya sea porque éramos muy buenos para obedecer a nuestros padres terrenales y los que todavía los tienen y son obedientes a ellos con mucho respeto. Si somos obedientes a los padres terrenales, dice el apóstol, ¿cuánto más si obedecemos al Padre de los Espíritus? ¿Cuánto más no vamos a vivir? La obediencia produce vida. La obediencia está ligada a la vida misma. Cuando usted y yo obedecemos al Señor, cuando usted y yo respetamos la autoridad delegada, hermano amado, nosotros nos llenamos de vida. Es una vida que es producida por la comunión. Y esto es lo que el apóstol quería mostrarle a la iglesia. Ahora, mis amados hermanos, esta obediencia que debemos profesar puede en algún momento ser atacada por el enemigo para que nosotros, en vez de ser obedientes, nos comportemos con rebeldía. A la iglesia de los Gálatas,
el apóstol Pablo le dice en el capítulo 3, verso 1. Búsquelo por favor. Gálatas capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas, insensatos. Oh Gálatas, sin sensatez. Les pregunta, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Oigan la pregunta que les está haciendo. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ellos, los Gálatas, habían ya creído en Cristo, ya habían aceptado que Cristo había sido humillado en la cruz del Calvario y había muerto en la cruz del Calvario y que había resucitado con poder y gloria. Sin embargo, alguien vino y los fascinó. Esa palabra es muy interesante. Los fascinó. Y cuando los fascinó, con la fascinación, los alejó de la verdad. Los alejó del pensamiento verdadero que tenían y ellos comenzaron a desobedecer a la verdad porque alguien los fascinó. La palabra fascinar significa desde el griego calumniar o difamar la verdad para no creer en ella. Muchas veces estamos en la verdad, mis amados hermanos, recibimos la verdad, vivimos la verdad y viene Satanás y manda emisarios a atacar la verdad, a calumniar nuestra verdad, a difamar nuestra verdad, a tal grado que muchos que están firmes en la verdad comienzan a ser calumniados, comienzan a ser difamados, comienzan a ser fascinados a tal grado que se apartan de la verdad. ¡Qué tristeza! Pero eso es lo que el diablo hace para que nosotros seamos apartados de la verdad de nuestro Dios. Por eso más adelante en el capítulo 5 les insiste el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas en el verso 7. Vosotros corríais bien. Oiga esto. Vosotros corríais bien. Y les pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les estorbó? Cuando se va caminando bien en el camino de Dios, cuando se va avanzando bien en el camino del Señor y de repente comienza Satanás a trabajar tan sutilmente, hermano amado, atacando la verdad de Dios que está en nuestro corazón. Y vamos como en la carrera, corriendo bien. ¿Sabe cómo es esto? En las Olimpiadas, cuando están los atletas listos y comienzan a correr, y de repente se estorban entre ellos, inclusive hasta se caen. Bueno, Satanás se entremete para ver de qué manera nosotros nos hace caer de la verdad. Y el apóstol le dice a la iglesia de los Gálatas, primero les dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Y le llama Gálatas insensatos. Otra versión dice Gálatas necios. ¿Quién los fascinó? ¿Cómo es posible que hayan abandonado la verdad si ustedes ya creyeron en Jesucristo? Bueno, es que el trabajo del diablo será eso. El diablo tratará siempre, como dice el verso 7 del capítulo 5 de Gálatas, estorbarnos en nuestra carrera. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Yo no sé si usted está siendo estorbado, si usted está siendo fascinado, pero si algo lo está estorbando o algo lo está fascinando para apartarse de la verdad, mucho cuidado, porque al final el desobedecer está ligado entonces con la muerte. Si la obediencia está ligada con la vida, entonces la desobediencia estará ligado con la muerte. La palabra estorbar, ¿quién os estorbó?
Estorbar significa poner tropiezo para frenar el avance en una carrera. Satanás es experto, totalmente experto en ponernos tropiezos para frenar nuestra carrera. Cuidado entonces, hermano. Pablo estaba claro de que la iglesia podía ser fascinada y podía ser estorbada para no obedecer la verdad. Y como le digo, mientras la obediencia significa vida, la desobediencia significará un retroceso que puede producir muerte. Es por eso que el consejo de obediencia es muy importante, ya que ellos obedecían a Pablo, pero cuando Pablo estaba con ellos. Así que Pablo les dice, ahora en mi ausencia deben obedecer mucho más. Ahora que yo no estoy, deben obedecer mucho más. Y es que Pablo sabía que en algún momento él ya no estaría para la iglesia. Recuerde que cuando está escribiendo estas cartas, Pablo va de camino a Roma. Pablo sabe que él iba en cualquier momento a morir. Así que Pablo está preparando a la iglesia para que se den cuenta que la verdad que han recibido puede ser estorbada. La verdad que tú recibes, mi amado hermano, puede ser estorbada. Satanás tratará de estorbar la verdad. Cuidado con las obras del diablo, porque Satanás siempre trata de estorbar la verdad de Dios. Cuidado con eso. Hay que estar atento. Por eso, cuando encontramos este contexto de obediencia a la verdad y de tener cuidado con ser fascinado, de tener cuidado con ser estorbado, entonces nosotros, amados hermanos, debemos ahora entender por qué el apóstol les dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense de su salvación. Ocúpense de su salvación. Por eso es importante la obediencia, porque lo que viene ahora es una ministración importante de ocupación en la salvación. Yo le quiero preguntar antes de comenzar a hablar de ocuparnos en la salvación, ¿qué tanto nos ocupamos de la salvación? Y usted dirá: hermano, yo soy salvo. Yo soy salvo. Yo no hice nada para ser salvo. Así que como soy salvo y no hice nada, pues ¿qué voy a estar haciendo? La Biblia dice que nos ocupemos, en el verso 12 del capítulo 2 de Filipenses, que nos ocupemos en nuestra salvación. Y dice que lo hagamos con temor y temblor. Esas palabras son muy importantes. La palabra ocuparse viene de la palabra griega que significa trabajar completamente hasta lograr algo. Trabajar completamente hasta lograrlo. Como cuando alguien se pone a trabajar en algo y dice: hasta que termine esto, voy a descansar. Entonces aquí viene la advertencia del apóstol. Primero hay que ser obedientes, obedientes a la verdad. Así que para ser obedientes a la verdad debemos nosotros correr bien y no dejarnos fascinar de nada. No dejar que la verdad sea blasfemada, que la verdad sea, hermano, difamada. No debemos permitir que nada nos estorbe en nuestra carrera, en la obediencia a la palabra, en la obediencia a la verdad. Así que debemos ocuparnos en lo que hemos recibido hasta terminar totalmente esta carrera en la que estamos. Debemos trabajar hasta lograrlo. Y alguien dirá: mi amado hermano, Cristo murió por mí, yo no hice nada y Él me salvó. Yo tengo la salvación. Pero ¿qué hacemos
con este verso, donde me mandan a decir que me ocupe de lo que me han dado. Es cierto, mis amados hermanos, yo no hice nada por ser salvo, usted no hizo nada por ser salvo, usted recibió por gracia bendita la salvación, pero ahora que la ha recibido, el Señor le dice: ocúpate de tu salvación, ocúpate de ella. Aquí entramos en un tema de gran importancia. Ocúpate de ella y hazlo con temor y hazlo con temblor. ¿Y de qué significa ocuparse? Ocuparse significa dar el esfuerzo máximo sobre lo que estamos haciendo. Dar el esfuerzo máximo sobre aquello que estamos haciendo. Así que Pablo está viendo la salvación como algo que necesita de nuestra ocupación, no como algo que no importa de nuestra actitud, sino como algo que necesita nuestra diligencia, que necesita nuestra ocupación, que necesita nuestro esfuerzo. Yo sé que alguien dirá: hermano, pero aunque yo me esfuerce y haga lo que haga, es que yo ya la salvación la recibí. Yo quiero dejar como muy claro este pensamiento, este principio es muy importante y lo vamos a dejar claro desde la Escritura. Primero, estamos en la gracia. Y alguien dirá: bueno, en la gracia yo no necesito hacer nada porque la gracia me ha sido otorgada, me ha sido dada por Dios. Yo no la adquirí, sino que me la dieron. Ahora que la tengo, debo entender lo que Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 1. Pablo exhorta a Timoteo de la siguiente manera en la segunda carta, capítulo 2, verso 1. Y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Usted tiene la gracia? ¿Está en la gracia? ¿Ha recibido la gracia? La salvación es por gracia, Jesucristo es por gracia, el Espíritu Santo es por gracia, todo lo que somos es por gracia. Y ahora el apóstol le dice a Timoteo: ahora que has recibido la gracia, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Mis amados hermanos, ser hijo de Dios, ser creyente, necesita esfuerzo, ocupación, con temor y con temblor. Y es que cuando la salvación, que es una obra total de nuestro Señor a nuestro favor, no es nada que yo haya hecho ni usted haya hecho. Él se la otorgó en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz del Calvario. Nos dijo: aquí está, te estoy salvando, estoy pagando tu pena, tu pecado, estoy pagando lo que tú debes. Eres inocente no porque realmente lo eres, sino porque yo te declaro justificado. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Yo no hice nada, usted tampoco. Pero escuche esto, por favor: una vez que me hace salvo, ahora me dice que ponga todo mi esfuerzo en vivir en obediencia delante de Él. Eso necesita esfuerzo, eso necesita cuidado, eso necesita temor y temblor. Él quiere que yo me esfuerce totalmente en su gracia. Es como cuando nos contratan en un trabajo. Yo recuerdo, mis amados hermanos, cuando el Señor me permitió trabajar en lo secular y me tocaba contratar a alguien. A mí me podían poner los currículos que fueran. Los currículos, como dicen, el papel puede con mucho.
Y yo podía leer ahí personas con experiencia esto, con experiencia lo otro, etcétera. Y yo decía, bueno, pero esta persona la vamos a probar, porque realmente no podía confiar en el currículum, en la hoja de vida. Necesitaba ver ¿qué? Su desarrollo. Necesitaba ver su empeño, su compromiso, su esfuerzo. Pero antes, mi amado hermano, de poder ver eso, yo necesitaba contratar a la persona. Así que hacía la contratación y contrataba a la persona y comenzaba a ver su trabajo. En 2, 3, 4 meses podía ver si realmente era un buen trabajador, si realmente estaba comprometido con la empresa que le estaba abriendo las puertas. Aunque usted no lo crea, la Biblia dice que la salvación que nosotros profesamos es como una profesión. No hacemos nada para que nos den la profesión. Pero ahora que somos profesionales y nos dan la oportunidad de trabajar, debemos poner todo nuestro empeño, toda nuestra obediencia, toda nuestra dedicación, todo nuestro ejemplo y esfuerzo. Creo que doy a entender con lo que estoy diciendo. No hice nada para recibir la salvación, pero ahora que estoy dentro de la salvación, el Señor quiere que me esfuerce y que me ocupe de mi salvación con temor y con temblor. Si usted lee conmigo Hebreos capítulo 3, verso 1. Hebreos capítulo 3, verso 1. El Señor dice a través del apóstol que escribe la carta a los Hebreos: por tanto, hermanos santos, oiga esto, participantes del llamamiento celestial. Usted es participante. Yo soy participante del llamamiento celestial. Usted es participante del llamamiento celestial. Dice, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La salvación, la gracia en la que estamos es una profesión. Se refiere a profesar, se refiere a mostrarse, mostrar lo que nos han dado. Él dice un llamamiento celestial. Nos llama hermanos santos, apartados con un llamamiento celestial. ¿Cómo debe ser nuestra conducta, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación? Bueno, también debe ser conforme al sumo sacerdote y al sumo apóstol que tenemos, que es Cristo Jesús. Y dígame si en algún momento el Señor nos dice, sean santos porque yo soy santo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, para que hallen descanso para sus almas. Claramente, mis amados hermanos, debemos estar considerando la actitud, el trabajo, el desarrollo, la obediencia, el esfuerzo de nuestro Señor Jesucristo, para seguir ese ejemplo, ahora que estamos en la gracia. Ahora que estamos en la gracia, debemos esforzarnos. Ahora que estamos en la gracia, debemos ocuparnos de esta salvación con temor y temblor. Cristo es presentado como apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Si usted sigue leyendo conmigo el capítulo 4 de Hebreos en el verso 14, cuando se nos habla de que el Señor es sumo sacerdote, nuevamente la expresión por tanto, y esta vez dice, por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Usted es hijo de Dios por profesión. No porque haya estudiado para eso, no porque se haya preparado para eso, no porque usted tenga cualidades para eso, sino porque por medio del Espíritu Santo fuimos adoptados hijos suyos por puro afecto de su voluntad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, que nos ha tomado como sus hijos. No hicimos nada, pero ahora quiere que nos comportemos como hijos suyos. ¿Ha oído la expresión oveja negra de la familia? Cuando se refieren a una expresión como esa, ahora casi no se usa por el asunto de las expresiones racistas y todo eso, pero cuando se hablaba de ovejas negras, lo que se refería era una oveja que daba problema o un hijo que daba problema a la familia. Bueno, somos hijos de Dios. Aún el apóstol Juan dice, ni siquiera sabemos realmente lo que eso significa, lo que seremos realmente, no lo sabemos, pero somos hijos de Dios. ¿Cómo debemos comportarnos? Debemos estar ocupados, hermano amado, sabiendo cómo comportarnos como hijos de Dios. Debemos avanzar a cumplir en obediencia el agrado al Padre, que Él se sienta agradado de nosotros como hijos. Pero para eso necesitamos ocuparnos en nuestra salvación. Cuando nos levantamos, debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón el ser agradecidos, orar, dedicar tiempo a la palabra, hacer ayunos, hacer vigilia, adorar al Señor, no esperar una reunión en el templo para comportarnos y ocuparnos como hijos suyos. Debemos ser hijos donde andemos, debemos mostrarnos como hijos de Dios donde estemos, porque somos hijos de Dios. Haya un pastor, hay un apóstol enfrente o no lo haya, somos hijos de Dios y debemos obedecerle en todo. Ocuparnos. Por eso dice, retengamos nuestra profesión. La palabra retener, de retengamos, esa palabra del griego krateo significa agarrar con fuerza. Y alguien dirá, pero si ya me dieron la salvación, como dicen algunos, Dios no está jugando conmigo, ya me dio esto y punto. Un momento, cuidado con la soberanía de Dios y cuidado con tu desobediencia. Debes estar claro con algo. Debes estar claro con algo. Debes mantener sin fluctuar, con firmeza, la profesión a la cual has sido llamado. Debes tenerla, debes tomarla, agarrarla con fuerza. Debes agarrarla con firmeza, sin fluctuar. Esa profesión, esa esperanza de salvación, porque el que te prometió es fiel. Vea por favor estos detalles que son importantes. Tener la esperanza de la salvación, creer en la salvación, sostener la salvación, pero también dice mantenerla firme sin fluctuar. Sin fluctuar. Y ahí viene la palabra agarrar con fuerza. Agarrar con fuerza. Necesitamos tomar con fuerza, con firmeza,
sin fluctuar la salvación. No dejar que nada estorbe a nuestra salvación. No dejar que nada nos quite nuestra salvación. Sostenerla con temor y temblor. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted lee conmigo Hebreos capítulo 10, verso 23, son las palabras de las cuales estamos hablando en el verso 23 de Hebreos 10. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mire cómo va el apóstol llevando la palabra de exhortación con el cuidado de nuestra salvación, con el cuidado que nosotros debemos tener de nuestra salvación. Primero, decíamos, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero ahora también agrega que para mantenernos firmes, para tener agarrada la salvación, para tener que estemos asidos de la salvación, ahora nos dice que debemos nosotros también, exhortándonos a través del amor, las buenas obras, y congregándonos. Congregarse es muy, muy importante, hermanos amados. Congregarnos es muy importante, es parte de nuestra profesión. Yo no sé usted, pero yo estos días que ha estado la iglesia cerrada porque estamos en remodelación o en instalación de cielo y de iluminación, yo he estado con la necesidad de estar reuniéndonos martes y viernes. Solo nos hemos estado reuniendo los domingos. Estos días han sido días que yo he deseado tener la comunión con los hermanos. Es parte de la profesión. Y alguien se puede acostumbrar, hermano, a no congregarse, porque algunos lo pueden agarrar por costumbre, dejar de congregarse por costumbre. Por eso debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Al contrario, necesitamos ver en nuestra fe y en nuestra esperanza, ver que el día se acerca. Y cuando decimos el día se acerca, es que el Señor está pronto a venir por su iglesia. Y mientras vemos que el día se acerca, debemos nosotros fielmente vivir conforme a la ocupación de nuestra salvación, amándonos. Mire, por favor, amándonos unos por otros, con buenas obras, congregándonos. Esas son cosas fundamentales, porque el Señor viene por la iglesia pronto. Son cosas fundamentales en nuestra profesión. Pues un cristiano que no le gusta congregarse, cuidado, está descuidando la ocupación de su profesión, está descuidando algo que es fundamental. Alguien que tiene problemas para amar a su prójimo, alguien que tiene malas obras, está descuidando su salvación. Y recuerde, hay que cuidarla con temor y temblor. Hay que estar firmes, mantenerse firmes en obediencia a la verdad. Es a esto que se refiere el apóstol Pablo cuando le dice a los filipenses: ocúpense de su salvación y consideren todo lo que hemos visto para que lo hagan
con temor y temblor. ¿Por qué, hermanos? Regresemos un poco siempre en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Podemos deslizarnos. La palabra diligencia significa esfuerzo. Y el apóstol dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La diligencia requiere esfuerzo, perseverancia, obediencia, amor, comunión, etcétera. Y dice que lo hagamos con más diligencia. Alguien dirá, hermano pastor, yo soy diligente. Yo le diré, pues hágalo con más diligencia. Más diligencia, más diligencia. Ya es diligente, hágalo con más diligencia. Porque recuerde, al final del verso 1 del capítulo 2 de Hebreos dice, no sea que nos deslicemos. Podemos deslizarnos. El resultado de estos deslices que puede producir un descuido de nuestra salvación, cuando nos descuidamos, cuando nos relajamos, cuando nosotros, hermanos, comenzamos a cuestionar las cosas del Señor y comenzamos a dejar la ocupación verdadera de la salvación, podemos deslizarnos. Y cuando hay deslices, esto puede producir, hermano amado, una retribución que muchas veces no nos agradará. No habrá agrado en esa retribución. Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Pregunta el apóstol, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano amado, ¿cómo vamos a escapar si hemos recibido en la gracia la salvación? Y nos dice el Señor, hay que cuidarla con temor y temblor. Ocúpate en tu salvación. ¿Cómo escaparemos de una retribución si nosotros nos descuidamos? ¿Cómo escaparemos? No podríamos escapar. Porque dice si hubo retribución en el antiguo pacto, ¿cómo no habrá retribución a aquellos que han sido confirmados en que son hijos, en que son salvos? Han sido confirmados, Dios mismo testificando con señales, dice el verso 4, con prodigios, con diversos milagros, reparticiones según el Espíritu Santo, según la voluntad del Espíritu Santo. Usted me podría decir en esta noche, hermano, usted podría decir que usted no ha recibido de Dios una bendición. No ha sido bendecido, bendecida por el Señor. Por supuesto, usted estaría dispuesto a decir las grandes maravillas que Dios ha hecho con su vida. Pues precisamente eso es lo que dice el apóstol. El apóstol dice, si has recibido la bendición y eres testigo de todas estas cosas maravillosas que Dios ha hecho por ti en tu salvación, ¿cómo escaparás si te deslizas por no cuidar tu salvación? Eso traerá consigo retribución. No habrá modo de escapar de un castigo si descuidamos nuestra salvación. Necesitamos volver al temor.
Necesitamos volver al temblor, necesitamos ocuparnos de nuestra salvación, esforzarnos en la bendita gracia. Hermano, aunque es gratuita, la hemos recibido gratuitamente, no hemos hecho absolutamente nada. Nosotros debemos estarnos ocupando en nuestra salvación con temor y temblor. Quiero que cierre sus ojos ahí donde se encuentra. Quiero que en esta noche usted entienda y yo entendamos juntos que lo que se nos ha otorgado es algo glorioso, algo profundamente glorioso que necesitamos realmente valorar como lo que es. Esta gracia bendita no es barata, es algo que ha costado la sangre de Cristo. Esta salvación en la que estamos, hermano amado, no podemos relajarnos, debemos estar activos, orando, buscando de Dios, haciendo vigilia, haciendo todo aquello que nos conduzca a mantenernos activos en la salvación. No podemos hacer a un lado esta realidad de vida que tenemos. Bendito Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor que nos ha salvado. Ahora vivamos conforme a esa salvación, porque el que te llamó y el que prometió es justo, y Él lo hará. Pero te dice sinceramente, debes vivir conforme a esa salvación. Padre, yo he predicado tu bendita palabra esta noche. Señor, gracias, porque todas las cosas que tú permites, las permites para bien. Sin embargo, Señor, sabemos puntualmente, mi Dios amado, que un día estaremos ante tu tribunal, dando cuenta, Señor, de esta salvación, dando cuenta de este don inmerecido, de este regalo glorioso, dando cuenta de la salvación en la que nos has puesto. Ayúdanos, Señora, a esforzarnos, ayúdanos a vivir esforzándonos cada día, Señor, en la gracia. Bendice a la iglesia, llénala de tu bendición. Llénanos, Señor, de la necesidad de buscarte siempre. De la necesidad, Señor, de buscar tu rostro. Ahí donde se encuentran mis hermanos, llénalos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, penetre el corazón, llene el corazón de la iglesia. Gracias por hablarnos profundamente a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, amados, les recuerdo el día de mañana tenemos el discipulado a las 8 de la noche. Usted estará recibiendo el enlace para entrar al discipulado 10 minutos antes. Sigamos gozándonos en el Señor. Que la bendición de Dios sea con ustedes. Buenas noches.